el evangelio orgánico. Vamos a hablar de qué es el evangelio orgánico y cómo yo puedo experimentarlo en mi vida. ¿Amén? Bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cristo maravilloso y glorioso, en esta mañana estamos aquí reunidos una vez más. Somos tu iglesia. Hemos venido a este lugar porque te amamos, porque deseamos algo más de ti, Señor. Porque entendemos que fuera de ti no hay nada. En este mundo no hay nada que pueda satisfacer el deseo y el anhelo de nuestros corazones. Solo Cristo, solamente tú, Señor, eres lo que nuestros corazones anhelan y necesitan en esta mañana. Te pido, Dios, que nos hables, que nos ministres, que nos abras el corazón y que nos abras los ojos del Espíritu para poder captar y entender lo que tú nos estás queriendo hablar en este tiempo. Señor, yo soy un simple ser humano. Yo no puedo provocar absolutamente nada en nadie de lo que está aquí. Es tu obrar, Señor, eres tú el que lo hace. Y yo te ruego, Señor, que mientras estemos hablando esta palabra, tú extiendas tu mano gloriosa, toques vidas, toques corazones y los empujes a más a cada uno de ellos y también a mí. Nos lleves a más en Cristo para amarte, para conocerte, para descubrirte cada día más. En el nombre de Cristo Jesús, toda obra de las tinieblas, toda oposición que se levante en contra de la iglesia de Cristo sea echada fuera en el nombre de Jesús. Señor, y que sea nuestra mente liberada, nuestro corazón liberado de todo aquello que impida el correcto fluir de tu palabra en nosotros. Para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Tomen asiento. Como les decía, esta serie que estamos iniciando se llama Evangelio Orgánico. Y la predicación de hoy, que es la primera, la que inicia, se llama Cristo más nada igual todo. ¿Qué dice? Cristo más nada igual todo. Lo vamos a tratar de ir explicando esto. Bueno, pastor, yo con las matemáticas, la verdad que no. Yo también soy malo en matemáticas, amados. Pero esta es la idea central de esta serie. Cristo más nada. Igual todo. Amén. Vamos a meternos en este río y a medida que avancemos vamos a ir entendiendo y comprendiendo mejor esto que hemos puesto aquí. Amén. ¿Me acompañan o me van a dejar solo como a veces hacen? ¿Ah? Ok. Esta serie apunta a una profunda necesidad en la iglesia de Cristo. La necesidad de tener un mayor entendimiento de lo serio que es el evangelio. Necesidad de un verdadero aumento de Cristo en todos nosotros. Cada domingo trataremos de ir un poco más profundo en la comprensión de la magnitud y de las características de lo que nos ha sido entregado por Dios en Cristo. Ir a aguas profundas es fundamental para estar alineados con el propósito eterno de Dios. ¿Se acuerdan la serie anterior o quieren un repaso? Pedro pide un repaso. Bien, Pedro. ¿Qué es un producto orgánico, amados? ¿Alguien sabe qué es un producto orgánico? ¿Les tocó ir a Walmart o alguna de las tiendas donde venden comida y encontrarse una góndola que dice producto orgánico? Son un poquito más caros, ¿no? ¿No es cierto? Porque tienen unas características muy especiales los productos orgánicos. Orgánico es algo que está libre de agregados artificiales. Un producto orgánico es un producto que no está alterado genética o artificialmente para que aparente ser algo que no es. Hay países donde le inyectan hormonas al pollo. Acá no pasa. Pero hay otros países que sí. Le inyectan hormonas al pollo. Entonces vos parece que compraste un pollo así, pero en realidad está inflado con hormonas. Y eso lo podés comer y te va a llenar, pero no te va a alimentar de la misma manera que te alimentaría un pollo orgánico.
¿Por qué? Porque lo que no es orgánico pierde nutrientes, pierde vitaminas, pierde lo esencial de lo que es el alimento. Amén. Entonces, lo que no es orgánico es comida, pero no alimenta. ¿Me van siguiendo? Ok. Así, al mismo tiempo, en biología se llama orgánico a un organismo viviente. Tú y yo somos orgánicos, porque somos un organismo viviente. Amén. En un sentido figurado, algo orgánico también puede referirse a un proceso que se desarrolla de manera natural, sin una estructura rígida. Amén. Algo que se va desarrollando de manera natural. ¿Cuántas veces hemos hablado de la semilla que se planta? Y hay un proceso natural orgánico que se va desarrollando donde la semilla se rompe, empieza a salir una plantita, se transforma en un árbol, ese árbol da frutos, ese fruto da más semillas, por lo tanto esa semilla da más árboles y etcétera, etcétera. Es un proceso natural porque es un proceso orgánico. Yo no puedo plantar una semilla y esperar comer del fruto mañana. Amén. ¿Me van siguiendo? No puedo pretender comer del fruto de esa semilla que planté mañana, porque hay un proceso natural que se tiene que dar. Eso es la vida orgánica. Amén. Bien. ¿Qué es entonces el evangelio orgánico? Si esto hablamos de los alimentos orgánicos, ¿qué es el evangelio orgánico? ¿A qué nos referimos con la frase evangelio orgánico? Nos referimos ni más ni menos que al evangelio en estado puro, sin agregados artificiales que modifiquen la genética del evangelio. Un evangelio que es vida orgánica. El evangelio no es una religión, no es un puñado de reglas que tú y yo debemos cumplir. El evangelio es una vida orgánica, es una semilla plantada en nuestro corazón que debe desarrollarse hasta dar fruto orgánicamente, de manera natural, de manera automática. Cuando la semilla del evangelio es plantada en un corazón que es tierra fértil, dará fruto automáticamente. Solo hay que esperar el proceso orgánico de desarrollo de esa semilla. Amén. Okay. El evangelio es una vida que crece y se desarrolla en el interior de cada uno de nosotros. Y esa vida es Cristo. No es religión. No es un montón de reglas y normas teológicas. Es un proceso natural que crece hasta llenarlo todo. La Biblia dice que Cristo es el que todo lo llena en todo. El evangelio orgánico, solo el evangelio orgánico nos hace participantes de la plenitud de Dios. Porque el evangelio, amados, no es un mensaje. Aquí llevé el mensaje del evangelio. El evangelio no es un mensaje. El evangelio es una persona, es Cristo. Amén. No solo que el evangelio es Cristo, sino que es su vida, la vida de Dios, la vida de Cristo, impartida en todos nosotros por el obrar del Espíritu Santo. Amén. La Biblia me dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. O sea que es la persona de Cristo metida dentro mío. Eso es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es la persona de Dios, porque es Dios. Y es una persona metida dentro mío. Amén. Ok. La vida gloriosa de Dios en todos nosotros, manifestando su naturaleza y su poder. No es mi naturaleza humana, sino que es su naturaleza divina a través de mí, a través de ti. Amén. Una mente simple, una mente de orilla, una mente natural o carnal, nunca podrá captar completamente el valor, la magnitud, el peso del verdadero evangelio y la importancia del evangelio en todo el mundo, mis amados.
Una mente natural, una mente que no es espiritual, todo lo que ve es el domingo vamos a la iglesia. No puede captar en su espíritu la magnitud, el peso, la importancia de lo que es el evangelio. Evangelio orgánico apunta, oíme bien esto que te voy a decir. Lo remarqué acá, lo resalté para leerlo tal cual lo escribí. El evangelio orgánico apunta a desmantelar la estructura de ignorancia espiritual. ¿A qué apunta esta serie? A desmantelar la estructura de ignorancia espiritual que tú y yo tenemos y que arrastramos por años. Ignorancia que ha provocado un enorme atraso en el avance del evangelio en el mundo. Y cuando digo ignorancia espiritual, no estoy diciendo porque no sabes la Biblia. Porque tú te puedes saber la Biblia de tapa a tapa y espiritualmente no tener idea de cómo funciona el mundo del espíritu. Evangelio orgánico es para todos aquellos que no estamos jugando a ser cristianos. Y no nos interesa venir el domingo solamente a sentirnos mejor con nosotros mismos o con nuestras circunstancias. Evangelio orgánico llega a la iglesia a Renacer para romper, escuchá, para romper con todas las barreras que tú y yo tenemos que detienen el progreso de la vida de Cristo en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros entornos, en nuestra ciudad. Tú y yo, si no comprendemos espiritualmente la importancia del evangelio, nosotros estamos deteniendo su avance. En tu matrimonio, en tus hijos, en tu hogar, en tu entorno, donde sea que tú camines. Entonces, mi amado, prepárate. ¿Cuántos quieren prepararse para esto que viene? Abre tu corazón. Abre tus oídos, porque esta serie llegó a Renacer para rompernos. ¿Para qué llegó? Para rompernos. Lástima porque venía por primera vez. Para rompernos, para desafiarnos, para impulsarnos. Amén. Dios tiene el propósito eterno de darse a conocer. ¿Se acuerdan la serie pasada? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Darse a conocer. El hombre en el Edén perdió noción de Dios, ya dejó de conocerlo porque ya no se vinculó más con Dios. Entonces, desde ese día, Dios está trabajando progresivamente a lo largo de la historia para darse a conocer al mundo. El propósito eterno de Dios que existe antes que tú nacieras y va a continuar después de que tú partas de esta tierra o yo, es darse a conocer, que la gente de este planeta le conozca. No que conozca algo de lo que Jesús hizo hace 2000 años atrás. Que le conozca a Él. Amén. Dios tiene ese propósito, pero no puede hacerlo con gente que está atada al pecado. No puede darse a conocer con gente que sigue atada a la pornografía, que siguen atados a vicios, que siguen atados a la violencia en el hogar. Dios no puede darse a conocer con gente que sigue presa de las circunstancias, que sigue aplastada por la realidad temporal que le toca vivir. Dios no puede usarnos como Él desea, no puede contar con nosotros para llevar adelante su maravilloso plan, a menos que tengamos un descubrimiento profundo de la vida que portamos y de la responsabilidad que eso conlleva. Esta ignorancia no tiene que ver con el conocimiento intelectual, ni con una educación formal, sino con el conocimiento de la naturaleza eterna de Dios que todos tenemos adentro. Tiene que ver con un descubrimiento espiritual de la vida impartida que hemos recibido en Cristo. ¿Cuántas veces hemos leído Apocalipsis, capítulo 3? Cuando Dios le habla a la iglesia a través de una carta que está escribiendo Juan. Y le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré, cenaré con él. Esa iglesia a la que está hablando, si no me equivoco, la Odisea,
Esa iglesia, amados, le iba todo muy bien. Ellos creían que estaban bien porque le iba bien económicamente. Tenían lo mejor. Y Dios les habla y les dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y saben por qué les dice yo estoy a la puerta y llamo? Porque esa iglesia en apariencia estaba perfecta, le iba todo bien, pero habían dejado a Cristo afuera. Y Cristo lo que quería era entrar. Quería entrar a cenar con ellos. Así ha sido la iglesia de Cristo por muchos años. Hemos hablado acerca de cosas humanas. Hemos hablado acerca de cosas que son simplemente transferencia de conocimiento, de intelecto natural a intelecto natural, y hemos dejado fuera a Cristo. La esencia, la naturaleza de Cristo. Todo esto produjo una ignorancia que atrasa. Ignorancia que atrasa. Y saben, no es malo reconocer que uno es ignorante en algo. ¿Sabían? ¿Sabían? Si yo, no sé, me pongo a hablar con Pedro, que es mecánico, yo, hermanos, soy un ignorante en esos asuntos. Y no es algo ofensivo, suena ofensivo, pero si Pedro me dice a mí, pastor, usted es un ignorante en estos asuntos de mecánica, le voy a decir sí. La verdad que sí. Si hablo con, no sé, con Raúl, que hace framing, no sé ni sacar una medida, ¿no? Y él lo hace con los ojos cerrados casi. Porque yo soy un ignorante de eso. Nosotros podemos conocer la Biblia, venir a la iglesia por años, ir a un seminario y ser ignorantes de la vida del Espíritu. De la vida que nos ha sido entregada en Cristo. Una nueva naturaleza. Amén. Miren, en la actualidad hay gente que ya se cansó de escuchar predicadores y predicadores. Miles de predicaciones en Facebook, en YouTube. La mayoría de las personas que salen de los servicios el domingo se van como vinieron. Y si tuvieron una linda experiencia, se van contentos y les dura 3 días. No, mira, pastor. Amén. Qué bueno. Hablo general, amados. Hay excepciones. Amén. Le dura 3 días. Luego de esos 3 días, vuelven al mismo estado deplorable del corazón. Vuelven a sumergirse en la miseria humana. A la misma batalla de siempre. Se van sonrientes el domingo. Y con una sensación de libertad. Qué lindo estuvo el servicio. Solo para volver a la prisión que los agobia por el resto de la semana. Amados, la gente ya no quiere un evangelio inflado, con agregados artificiales, modificado, alterado, con palabras hermosas y frases elocuentes, pero sin la sustancia de Cristo. Un evangelio con razonamientos humanos que tocan las emociones, pero no imparten la vida del Espíritu a nadie. Un evangelio que se vive como si la cruz nunca hubiese ocurrido. Entonces somos como Moisés bajando del monte, ¿no? Salimos del servicio como Moisés, que el rostro nos resplandece. ¿Amén? ¿Cuál era el problema que tenía Moisés? El rostro le resplandecía un par de días. Pero dice la Biblia que Moisés, para que no se den cuenta que el brillo se le estaba yendo de la cara, se ponía un velo. ¿Amén? Y muchos vivimos el evangelio del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Así. Nos vamos de acá. ¡Aleluya! ¡Qué palabra! Dios nos habló. ¡Amén! ¡Gloria! A los 3 días estamos en derrota otra vez. A los 3 días volvemos al mismo vicio. A los 3 días volvemos a caer en lo mismo que estábamos siempre atados durante toda nuestra vida. Gobernados por las emociones, gobernados por las sensaciones, gobernados por el placer. El alma nos gobierna y nos arrastra siempre a la misma realidad. Presos de la temporalidad. Esclavos de las circunstancias. Y decimos, esto no funciona para mí. El evangelio no está resultándome. ¿No es cierto? Moisés tenía que taparse la cara. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros ahora vemos a cara descubierta. Esa gloria que venía sobre Moisés y que se le iba los 3 días, hoy nos habita. Hoy la portamos. Es Cristo en nosotros. La Biblia se cansa de decir en el Nuevo Testamento que Cristo nos habita. Que el misterio escondido por siglos y edades es Cristo en nosotros. Y esa es la esperanza de gloria. ¿De qué gloria? De la de Él.
La esperanza de que somos de vuelta insertados en Él. Ahí de donde hemos sido destituidos de su gloria por el pecado, por seguir las costumbres nuestras y dejarnos guiar por el alma. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora es Cristo en nosotros la esperanza de ser insertados de nuevo en esa gloria que un día perdimos. Muchos de nosotros ya hemos pasado demasiado tiempo dentro de la iglesia solo para tener una y otra vez la misma sensación de que todo está muy lindo, pero algo no está bien, algo no cierra. Esto quizás no funcione para mí. Vivimos nuestra realidad cotidiana lejos de ese río de agua viva que Jesús prometió para los que creen en Él. Nos congregamos, asistimos a distintas actividades de la iglesia, cantamos, leemos la Biblia, compartimos con nuestros hermanos, pero al volver a casa nos chocamos con la misma depresión. La misma angustia. Hay que seguir pagando los biles. Esos no se detienen. Hay que seguir como sea, pero hay que seguir. A pesar de lo que nos toque vivir, hay que seguir. Y esa es la vida que vivimos, arrastrándonos. Para muchos de nosotros la vida se nos hace pesada. Sin sentido. Sin sabor. Nos refugiamos en el placer, solo para descubrir que esa dosis de placer, de dopamina en nuestro cerebro, nos deja al rato con el mismo vacío existencial que teníamos antes. Una carencia interior, un hambre que nunca es saciada, una necesidad de algo más, que simplemente me aumente en el cheque el viernes, me le dé un sueldo más alto. Una necesidad que no se suple con cambiar tu carro a uno más nuevo. Una necesidad que no se satisface por tener una casa más grande. Ese es el evangelio que muchos hemos vivido por muchos años. Eso es un evangelio que no es orgánico. Amén. Y de eso vamos a entrar. El domingo pasado, nuestra pastora predicó sobre la depresión. No sé si se acuerdan, o hacemos un repaso. ¿Hacemos pasar a la pastora y nos haga un repaso? Habló de la depresión, una terrible realidad, amados. Una terrible realidad, la depresión en la actualidad. Afecta a los cristianos y mucho más a los que no son cristianos. Pero la pastora me decía que el 65% de los cristianos aproximadamente padecen de depresión. Sé que muchos que estuvimos aquí el domingo pasado y escuchamos esa predicación dijimos, wow, habló de lo que me pasa a mí. ¿Sí o no? ¿O me pasó a mí nada más? La pastora habló de lo que me pasa a mí. Wow, impresionante. Esta serie, el Evangelio Orgánico, no tiene que ver con lo que te pasa a ti. ¿Amén? Esto que estamos hablando no tiene que ver con lo que te pasa a ti. Tiene que ver con lo que debería pasarte a ti. No tiene que ver con la realidad que tú vives todos los días. Tiene que ver con la realidad en la que tú deberías vivir todos los días. ¿Cuántos están listos para eso? Aleluya. El Evangelio es poder de Dios, dice la Biblia. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Sin embargo, tú y yo vivimos en derrota. Vivimos angustiados, preocupados, con miedo, gente con ataques de pánico, con angustia. Vivimos amargados, estresados. Esa es la realidad de una iglesia que no ha descubierto todavía la gloria que porta. La realidad de una iglesia que no ha descubierto todavía la gloria que porta, lo que ya le fue entregado hace 2000 años atrás. Esa es la ignorancia que nos mantiene en atraso, nos tiene prisioneros, nos ata y nos arrastra a una vida miserable. Se nos va el brillo como a Moisés. Quizás tengamos una linda cuenta bancaria, amados.
Pero en el interior estamos secos, vacíos, moribundos. La base de nuestra ignorancia está en que hemos recibido un evangelio alterado, un evangelio deformado, un evangelio lleno de humanismo, lleno de principios y enseñanzas que, aunque están bien intencionadas, nos han mantenido en oscuridad. Mirá lo que te estoy diciendo. En el evangelio, enseñanzas que nos han mantenido ignorantes, nos han mantenido en oscuridad. ¿Por qué? Porque nos han inyectado en el alma un esteroide y creemos que eso es el evangelio. Porque nos sentimos mejor, creemos que eso es el evangelio. Un evangelio que empodera al hombre. ¿Les ha pasado ver eso? Se ve mucho en muchos lados. Empodera al hombre, sus cualidades, sus conocimientos, sus títulos, sus dones. El don de, porque uno es profeta, porque el otro tiene el don de ciencia, el otro tiene el don de milagro, el otro tiene el don de lengua, lo que sea. Pero se pondera, se le da importancia y relevancia al hombre y lo que el hombre posee. Un evangelio que nos ha hecho ir detrás de los ministros, como si ellos tuvieran algo que tú y yo no tenemos. Como si aquellos hombres de Dios tuviesen y portasen algo que tú y yo no lo tenemos. Eso nos mantiene en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia. Esa es la ignorancia que atrasa, mi amado. El problema de que el evangelio no nos funcione como debería tiene que ver con que nos han predicado y enseñado un evangelio alterado con hormonas, como los pollos que dije recién. Debemos aceptar que un evangelio alterado, modificado, suavizado a los oídos de la gente, adaptado al público en general, no es evangelio. Gracias por ese único amén. Ignorancia que atrasa es creer que el evangelio está para la satisfacción de mis necesidades. Es buscar en el evangelio la salida a mi problema y nada más. Lo resumió Samuel acá con Carlos. Resolveme este problema, Señor. Toma. Es tener a Dios como un amuleto, como el genio de la lámpara. Dame esto y esto, y que se sane la tía, y que me aumenten el salario. Amén. Volvete la lámpara. No me molestes más. Ignorancia que atrasa es la carencia de entendimiento en cuanto al propósito eterno de Dios. Que no me importe, que mi único objetivo sea yo, mi familia, mi economía y pasarla lo mejor posible en esta tierra. Eso es ignorancia espiritual. Es la ignorancia que atrasa el evangelio en la tierra. Eso es no saber nada del evangelio. Es ignorancia que debe ser destruida, pero no con el conocimiento humano, sino con la revelación por el Espíritu del glorioso y eterno plan que Dios tiene para ti y para mí. Necesitamos abrir los ojos espirituales para ver el diseño, el plan, la idea de Dios para con nosotros. Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan diseñado de antes de la fundación del mundo. Y la hermosa noticia es que cuenta contigo y conmigo para hacerlo real, para hacerlo funcionar. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya. Porque, mis amados, esto no se resuelve estudiando teología. Esto se resuelve únicamente por el obrar del Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Cuántos quieren el obrar de Dios a nosotros? Seguimos aferrados a este mundo, a lo material, a lo nuestro. Porque estamos ciegos a la realidad del Espíritu. No tenemos comprensión del mundo espiritual. Oramos por necesidades, oramos por su presencia, solo para sentirnos bien. Para sentir algo lindo. Amados, en todas las cartas apostólicas, esto lo escuché de un predicador que me dejó impactado. En todas las cartas apostólicas que ustedes van a leer, en todo el Nuevo Testamento, nunca va a encontrar ninguno de ustedes una preocupación por la presencia de Dios. Nunca. Frases como buscar su presencia, no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque ellos habitaban en su presencia.
porque su presencia los habitaba a ellos. Era algo de 24/7, de todos los días habitar en Él, en una realidad espiritual que portamos todos. Esa es la realidad. Por eso yo no estaba preocupado por la presencia de Dios. Más bien estaba preocupado porque se le alumbre el entendimiento para que haya una comprensión de todo lo que Cristo había hecho. La ignorancia es tinieblas y solo la luz puede disiparla. Amén. ¿Sabían que en el hebreo la palabra ignorancia tiene la misma raíz que tinieblas? ¿Sabían eso? Cuando la tierra estaba en tinieblas antes de la creación del mundo, está diciendo que estaban en ignorancia. Y uno dice, ¿cómo en ignorancia? Claro, porque estaba todo creado, pero había un desorden. ¿Por qué había un desorden? Había un caos. Porque todo lo que estaba creado ignoraba el propósito para el cual estaba creado. Por eso estaba en tinieblas. Y si tú y yo estamos en tinieblas, es porque ignoramos el propósito eterno de Dios. Y todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Cuando hemos hablado del saludo, ¿se acuerdan que hablamos alguna vez del saludo, el Dios te bendiga? No es que, hermano, nosotros le vamos a decir, ¿de qué manera tiene que saludar usted? Eso no nos interesa. Nos interesa que usted entienda una realidad. Dios no te tiene que bendecir, Dios ya te bendijo. Gracias por ese único amén. Dios ya te bendijo. ¿Está mal decir Dios te bendiga? No, no está mal. Pero tiene que haber una comprensión en nosotros. Dios ya me bendijo. Tú no necesitas que Dios te bendiga más de lo que ya estás bendecido. Amén. Porque Jesús en la cruz dijo, consumado es. Y nosotros hemos recibido las bendiciones eternas y gloriosas en Cristo cuando Él dijo, consumado es. Somos participantes de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El problema es que tú y yo le llamamos bendición a las cosas materiales. La bendición no es algo, la bendición es alguien, es Cristo. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque bendito sea. Me encantaría poder predicar otra cosa, amados. Me encantaría predicarle a sus emociones para que se vayan todos. Y saben que a veces lo intento, pero no puedo. Cuando uno ya abrió los ojos y vio algo, es muy difícil querer cambiar esa realidad del espíritu y modificarla para el entendimiento común de la gente. Y de eso vamos a hablar. Hermanos, seguramente después lo vuelvo a decir, pero lo voy a decir ahora. Basta de rebajar el evangelio al nivel de la gente. Basta. Basta de diluir el evangelio para que sea digerible para las personas. Basta. Más bien, tú y yo elevémonos al nivel del evangelio. ¿Cuántos quieren eso? Amén, aleluya. El apóstol Pablo entendía cuál era el problema de los Gálatas. Esta es la apariencia del evangelio, que no es evangelio. Punto 3 de los 43 puntos que vamos a ver hoy. Apariencia de evangelio. Levanta la mano. A ver, así se despierta. Anda. Levanta la mano, anda, decile. Y decí conmigo. Apariencia de evangelio no es evangelio. El apóstol Pablo entendía cuál era el problema de los Gálatas. Estaban recibiendo el mensaje de los judaizantes. ¿Se acuerdan quiénes son los judaizantes? Los que eran mitad judío y mitad cristiano. Quienes enseñaban, escuchen, a los gentiles, ¿qué les enseñaban estos judíos cristianos? Eran judíos cristianos los judaizantes. ¿Qué les enseñaban a los gentiles? Que además de creer en Cristo, la palabra clave acá es además. Además de creer en Cristo, tenían que seguir la ley, incluso circuncidarse, para ser salvos. Repito, los judaizantes enseñaban, levantar la mano otra vez, dale, allá, así no se duermen. Los veo sonreír y ahí me gusta. Decir, los judaizantes enseñaban que además de Cristo había que hacer algunas cosas más. Okay. El mensaje de los judaizantes era Cristo más cumplir la ley más circuncisión, igual todo. No sé si lo tienen en media para pasarlo acá. Repito, Cristo más cumplir la ley más circuncisión, igual todo. Miren qué interesante, lo voy a ver para que ahí está el teclado. Este era el evangelio que predicaban los judaizantes a los Gálatas. Cristo más cumplir la ley, hacer algo, hacer, porque la ley era el hacer, más la circuncisión,
es el todo del evangelio. Eso es lo que predicaban los judaizantes. Y Pablo, cuando recibe la noticia de que los gálatas le estaban creyendo a esta gente, empezó, diríamos en Argentina, a zapatear. Y escribe una hermosa carta en Gálatas, preciosa. A partir de ahora nadie me cause molestias, decía, ¿no? Estaba. Por eso algunos que se asombran cuando el pastor se enoja, amado. ¿Por qué se asombran? ¿Por qué? ¿No podemos enojarnos los pastores? La Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. El problema es si vivimos enojados, ¿no? Si vivimos enojados, bueno, ahí hay otro problema. Pero el apóstol Pablo se recontra enojaba y escribía fuerte. Los pastores nos enojamos, mis amados. Y te vamos a regañar, mis amados, con el único fin de que Cristo aumente en ti. Nos vamos a enojar. El problema es que no vivamos enojados, ¿no? Ese sí sería un problema. Su mensaje era, necesitamos completar la obra de Cristo. Escucha esto. Necesitamos completar la obra de Cristo haciendo un esfuerzo nosotros. Algo tenemos que hacer para cubrir el hueco que Cristo dejó. Para completar lo que a Él le faltó. Eso, ¿sabes cómo se llama? Levanta la mano de vuelta, dale. Oye, van a sacar unos brazos como los de Carlito, dale. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Esto sabe cómo se llama? Religión. Religión. Bendito sea el Padre. Necesitamos completar la obra de Cristo nosotros, hacer algo nosotros, cumplir la ley. Circuncidemos no, muchachos. Eso es religión. Eso es esfuerzo humano. La idea de que hace falta la intervención. Escuchen esto. La idea de que hace falta la intervención humana para experimentar la gloria de Dios. Para ser aceptados por Dios. Para, como decía Samuel, ser abrazados por el Padre. Necesito tener cierto comportamiento. Necesito apegarme a ciertas reglas y normas. Eso es religión y eso es falso evangelio. Ese es el mensaje de los judaizantes que Pablo tanto atacaba. La idea de que hace falta la intervención humana para experimentar la gloria de Dios, de que necesito algo más que lo que Cristo ya hizo, es absurda, sin fundamento. Ni fundamento bíblico, ni teológico, ni mucho menos fundamento apostólico. Sin embargo, esa es la realidad interior en la que muchos de nosotros vivimos cada día. ¿Cuántos le habrá pasado que vino el domingo al servicio? Dijo, Señor, yo te entrego mi vida, yo te doy todo, papá, llévate todo de mí, te lo entrego todo. A los 2 días está pecando vuelta como si nada. Y al tercer día ya no quiere ni orar porque dice, ¿para qué? Si las veces que yo me comprometo en algo con Dios termino en lo mismo. ¿De qué me sirve? Si no ves lo que hice, no ves, como diríamos en Argentina, no ves lo que me mandé, no ves lo que hice. Como si lo que hiciéramos tuviese que ver con nuestra relación con Dios. Porque vivimos una religión. Cuando tú crees que hacer tiene que ver con el ser, tú vives una religión, amado. Lo único que necesitamos para vivir en la plenitud de Dios es a Cristo. Nada más. ¿Y sabes qué va a pasar? Él va a producir en ti el querer como Él. Pero no es un esfuerzo mío, es algo que viene de la vida que portamos. Amén. Amados, pensar así es una herejía. La raíz del problema es que sin darnos cuenta recibimos un evangelio diferente que no produce frutos de vida eterna. Somos como los Gálatas. Yo no, pastor. Amén. Qué bueno. Un evangelio diluido, liviano, de orilla, emocional. Un evangelio comunicado en necesidad y no en plenitud. Un evangelio que debe complementarnos con otras cosas que no son Cristo para que nos resulte más atractivo, más entretenido, más a nuestro gusto, que se adapte un poco más a las necesidades del mundo de hoy. Un evangelio que apunta solamente a cubrir las necesidades de las personas en vez de apuntar a Cristo. Estamos viviendo un evangelio que apunta a cubrir las necesidades de las personas en vez de apuntar a
Cristo. Cuando vivimos un evangelio que apunta a cubrir las necesidades de las personas reciben, como dijo Samuel, reciben la respuesta a su necesidad y ya está. Nos vemos el próximo domingo, Señor. Este evangelio que predicamos en Renacer apunta a Cristo. Tú necesitas a Cristo. Un evangelio alterado con agregado de conceptos humanistas como la psicología. Escúchenme bien lo que voy a decir. La psicología es humana. ¿Qué es la psicología? Humana, no es divina. No tiene participación en el evangelio. Todo lo que es fruto del intelecto humano no participa en la vida del evangelio. Bajo ningún concepto, la psicología no es humana, es humana, no es divina. Si bien puede ayudarnos, bajo ningún concepto es el evangelio. A ver, hermanos, está todo bien con ir al terapeuta, pero no podemos pensar que eso es evangelio. Está todo bien, si querés hacerte sanidad interior, hacételo, mi hermano, está todo bien, pero no pienses que eso es evangelio. Porque eso viene del producto del alma humana y la necesidad que el alma tiene, no tiene nada que ver con el espíritu, nada. ¿Está mal hacer? No, no está mal. A ver, si yo me enfermo de gripa y me siento mal, ¿a dónde voy a ir? Al médico. Amén. Si tú sientes tu alma enferma y quieres ir al terapeuta, ¿está mal? No. Pero yo no voy al médico y me da 4 ibuprofeno y digo, gracias, Señor, esto es el evangelio. No lo confundo. No lo mezclo. Es bueno que me den un analgésico para la gripa, un antibiótico si tengo infección en los pulmones. Claro que está bueno. Pero yo eso no digo que eso sea evangelio. Todo aquello que es fruto del entendimiento, de la comprensión y de la naturaleza humana no es evangelio. Amén. ¿Están listos para esto ustedes? Gálatas, capítulo 1, del 6 al 9, dice: estoy feliz. Imagínate que tu pastor te diga: estoy horrorizado con lo que estás haciendo. Ay, pastor, ¿por qué se enoja? El pastor no se puede enojar, ¿eh? No se enoje porque se nos cae la vela que tenemos encendida, la foto del pastor, si se enoja. Me voy a enojar, hermano, muchas veces, quédense tranquilos. El apóstol Pablo dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. A ver, porque le tenemos que poner tono a esto, ¿no? Yo no me imagino al apóstol Pablo diciendo: hermanos, estoy horrorizado de que tan pronto se hayan apartado del evangelio de Dios. Pongámosle un tono. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto del evangelio de Dios, tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Ese ya soy yo, disculpen. Que aparenta, escuchen, aparenta ser. Oigan, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Sigamos. Pero no lo es en absoluto. ¿Están siendo qué? Engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de ¿quién? De Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que caiga la maldición de Dios. No voy a entrar en eso. Bendito. Versículo 8. No, versículo 9. ¿Está ahí el versículo 9? Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta, de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas es: cualquier mensaje que distorsione la verdad del evangelio de Cristo, agregando, quitando o lo que sea, algo de él, no es evangelio, eso es falso. Está bajo maldición. Cualquier pensamiento que nos lleve a creer que necesito a Cristo y además de Cristo cualquier otra cosa
Es lo mismo que decir que la obra de Cristo en la cruz no me alcanza. Lo que hizo Jesús no alcanzó, che. Y decime si no hemos vivido así durante tantos años el cristianismo. Lo que Cristo hizo en la cruz está buenísimo, está espectacular, pero ¿sabes qué? Necesito más dinero esta semana. Todo lo que el Señor hizo está buenísimo, pero yo necesito algo más, necesito de mi familia, necesito sentirme mejor, necesito realización, necesito un sentido de propósito, necesito, porque lo que hizo Jesús está buenísimo, no me alcanza. El mensaje de los apóstoles, el mensaje de todas las cartas apostólicas es Cristo más nada igual todo. Voy a abrir un paréntesis. Sé que hay gente que viene por primera vez acá y ven saltar al pastor acá. Antes de seguir con esto, déjame decirte una sola cosa, vos que viniste por primera vez, o a vos que hace poquito estás viniendo. Todo lo que vos necesitas, lo único que ustedes necesitan es a Cristo. Es la vida eterna y gloriosa en nosotros. Experimentarla, vivirla, disfrutarla, deleitarnos en esa vida. Ese es el mensaje del Evangelio orgánico. Debes saber que cubrir tu necesidad es un engaño que no te deja ver el tesoro. El tesoro es Cristo. Amado, amada, no sé cuál sea tu situación, no sé cómo están tus finanzas, no sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo te estás llevando con tu pareja, no sé cuál es el estado de tu corazón esta mañana, solo diré que viniste al lugar correcto. Que la solución de tu problema, de tus circunstancias, no es lo que realmente estás necesitando. Eso es un engaño. Tú y yo creemos que si se resuelve la necesidad inmediata de mis circunstancias, voy a estar bien. Preguntarle a los millonarios si se sienten plenos. Tienen la vida resuelta, tienen para vivir 14, 20 vidas. Sin embargo, tienen un vacío adentro. Hay declaraciones de los millonarios. Miren Daddy Yankee. ¿Qué le pasó? Tenía mucho dinero, fama, pero tenía un vacío acá adentro que no te lo va a llenar una casa más grande. No te lo va a llenar el placer momentáneo que te ofrecen por todos lados en las redes sociales y en esta sociedad. Lo único que te colma el alma, lo único que trae satisfacción a tu vida, lo único que te alimenta es Cristo. Lo único que tú necesitas es a Cristo. Necesitas entender que Él te ama, que Él lo dio todo por ti, que estás aquí no porque tú quisiste venir. Estás aquí porque Él te trajo. No te soltó, no te abandonó, no te dejó en tu tormenta. Esta mañana tenés que correr a los brazos del Padre, como dijo Samuel recién. Porque todo lo otro, todas esas necesidades que están a tu alrededor, se van a resolver por añadidura. No vayas a Dios a buscar solución a tus problemas. Ve a Cristo a buscarlo a Él. Y a través de Él vendrá luego, por añadidura, la solución de cualquier problema que puedas enfrentar en la vida. Es más, cuando estás con Cristo y Cristo te habita y vos tenés deleite en la persona del Hijo de Dios, todos los problemas los ves así, mira. Ya no te afecta, ya no te estresa, ya no te preocupa como antes. Ahora te parecen pequeñeces. El apóstol Pablo dijo, las cosas que para mí eran ganancia, que eran tan importantes, hoy son basura. Porque lo único que me interesa es ganar a Cristo. Conocerle, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Bendito. Él te trajo aquí para hacerte saber que lo único que necesitas hoy, en este momento, es un encuentro con Él. Con la naturaleza de la vida, que es Cristo Jesús. Lo que tú y yo vivimos todos los días no es vida. La única vida verdadera es Cristo. Y hoy es Él el que te extiende a ti su mano. Hoy te invita a un banquete, a deleitarte, a gozarte. Su banquete. Es espiritual. No es físico, no es material, es espiritual. Porque los que tienen hambre, dice la Biblia, Jesús en el Sermón del Monte, ¿serán qué? Los que tienen hambre, ¿serán qué? Jesús no estaba hablando de hacer un asadito ahí, hermano, o unas pupusas.
Vengan los que tengan hambre, acá les estoy preparando unas pupusas. No. Los que tienen hambre serán saciados acá. Les pregunto, no solo a la gente que nos acompaña por primera vez hoy, a todos, ¿hay hambre acá? ¿Hay deseo de algo más en esta vida? ¿Acaso sientes que todo lo que has vivido, que has logrado, no ha saciado tu corazón? Hoy, espiritualmente aquí, se pone una mesa y sobre la mesa se pone el pan de vida, que es Cristo. Solo depende de ti que te alimentes de ese pan. Ese pan es el que nutre, el que sacia, el que te fortifica y te levanta. Los que tienen hambre serán saciados. Esa es la vida orgánica, la vida pura, sin agregados. Él es el único y soberano Dios y está aquí, nos habita a todos nosotros y se expresa a través de nosotros. Basta de correr tras los hombres. Basta de correr tras los ministros. Basta de esperar algo de la gente. Basta. Ven a Cristo ahora mismo. No dejes pasar. Y te aseguro que todo tu ser va a ser transformado. Serás trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz admirable, dice la Biblia. Tú no necesitas cubrir un bill. No necesitas resolver ese problema que te aplasta. Necesitas a Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Porque en Él, en Cristo, habita la plenitud que no vas a encontrar en la solución de tu problema. Él es la vida, la gloria y el poder que todo nuestro ser desea. Cristo es el regalo de Dios, es el tesoro de Dios. Él es todo lo que aquí podemos ofrecerte. Es todo lo que tú realmente necesitas. Y también es lo único que podemos ofrecer. Lo único que tú y yo podemos ofrecerle al mundo no son tus dones, no son tus talentos, no son tus habilidades, no son tus títulos, no es tu conocimiento intelectual de la Biblia. Lo que tú y yo debemos ofrecerle al mundo es la persona de Cristo, el pan de vida que sacia el corazón. Cierro el paréntesis. Cristo más nada igual todo. No cierre el paréntesis, pastor, siga hablando así, ¿no? No, lo tengo que cerrar. El alimento suficiente que nutre, que alimenta, que aporta todo lo que nuestro corazón necesita, es Cristo. Es importante esto porque un alimento no orgánico no es lo mismo que un orgánico. Se parecen, pero no son iguales. Me acuerdo que mi esposa compraba huevos y un día trajo un orgánico. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Saben por qué se empezaron a gestar alimentos no orgánicos en el mundo? ¿Saben? ¿Saben por qué? Porque era demasiada la demanda de la gente. Creció la población y la demanda de la gente no daba tiempo a que haya un proceso natural de elaboración de los alimentos. Entonces tuvieron que alterarlos para crear más alimento, que en realidad hay más cantidad, pero la nutrición es mucho menor. ¿Sabían? El evangelio que no es orgánico es lo mismo. Es una alteración para alimentar a la gente. Es una alteración del evangelio para que la gente se llene, pero no se alimente del pan de vida. Aleluya. Colosenses 2:8 dice así. Ya terminamos, ¿eh? Qué mentiroso. Colosenses 2:8 NBI dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Repito, cuídense de que nadie los cautive. Otra versión dice, ahora vamos a leer,
con la vana y engañosa filosofía que sigue las tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. La otra versión, la NTV: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen ¿de dónde? Que nacen del pensamiento humano. Hemos ponderado el pensamiento humano. Qué buena reflexión, qué buena palabra, porque está bien analizada, bien desglosado, bien aplicado. Nacen del pensamiento humano, de los poderes espirituales de este mundo y no de todo lo que no es Cristo, no es evangelio. Aleluya. Miles de libros escritos por ministros bien intencionados no han hecho otra cosa que inculcarnos el mensaje de que además de Cristo necesitamos otras cosas, como por ejemplo ser sano de las heridas del pasado, o el pensamiento positivo, o decláralo hasta que se cumpla. Pensamiento humano. Porque eso tiene que ver con la ambición del hombre. ¿Cómo quiero que esa Ferrari? ¿Cómo la quiero? ¿Cómo quiero ese Lamborghini? Y lo declaro hasta que se cumpla. El diablo me lo va a dar para que me aleje del Señor. Han metido conceptos humanos, fruto del deseo y de la mente humana, a un evangelio divino, eterno y glorioso. Lo han dañado, lo han estancado, lo han perjudicado. El hombre, en su ambición, en su deseo de poder y autosuperación, ha contaminado el evangelio de Cristo, amados. Tenemos que volver a ser lo que fue la iglesia primitiva. Tenemos que volver a ser la expresión de una naturaleza, de la vida de Cristo en todos nosotros. Bendito. Bendito. Introducen en la iglesia filosofías y huecas sutilezas con las mejores intenciones, pero el mensaje entre líneas es que lo que Jesús hizo, necesita de nuestra ayuda para cumplir con nuestras expectativas. No viven la realidad del consumado es, ni mucho menos la predican. Y eso no hace otra cosa que poner al hombre y sus necesidades en el centro de la escena. Lo que los teólogos llaman antropocentrismo. Si quieres ir a un terapeuta, no hay problema. Si quieres hacer sanidad interior, no hay problema. Todo eso te va a ayudar. Pero por favor, tenés que saber que eso no es el evangelio. El evangelio es Cristo y nada más. Pensar otra cosa es una distorsión de la verdad. Porque el mensaje detrás de eso es que tú tienes que hacer algo para ayudarte a mejorar. El mensaje es que la obra de Cristo no es suficiente. No alcanza lo que ocurrió en la cruz. Y eso falsifica el evangelio. Lo siento mucho. Me duele profundamente si esto te choca, si te incomoda. Pero esta serie apunta a desmantelar la estructura religiosa que todos tenemos. Estructura religiosa y humanista instalada en los cristianos por años. Porque, amados, no necesitamos un avivamiento. Necesitamos una reforma. Y saben, la reforma de Lutero, la reforma protestante, produjo mayor gloria al evangelio en toda la historia que todos los avivamientos ha habido y por haber. Necesitamos una reforma. Ahora, una reforma que en realidad es volver a la verdadera forma. Necesitamos una nueva forma, pero una nueva forma que en definitiva nos lleve a la verdadera, a la real, a la única forma. A la más pura esencia de lo que el evangelio siempre fue. La vida orgánica de Cristo, habitando por el Espíritu Santo, llenándolo todo, transformándolo todo, convirtiéndolo todo. Transformando nuestras miserias internas en la mayor expresión de su gloriosa persona. Todo con el único fin de que tú y yo lo demos a conocer al mundo. Basta de seguir predicadores que agarran 4 versículos bíblicos, te dicen 3 o 4 cosas lindas y motivacionales, bien estudiadas, para dejar a la gente contenta. Pastores que compran bosquejos de predicaciones para predicar los domingos. Lo he visto y no lo puedo creer.
Sermones livianos que no ofrecen más que sensacionalismo barato, que buscan agradar los oídos, que no les interesa provocar incomodidades en la gente. Hombres y mujeres que buscan quedar bien con los demás, que predican basado en lo que la gente quiere escuchar, que les encanta que la gente recurra a ellos porque eso los hace sentir importantes. Evangelio orgánico tiene el propósito de rompernos, porque si se rompe la vasija se ve el tesoro. Amados, basta de rebajar el evangelio a nuestro nivel. Elevémonos nosotros al nivel del evangelio. Ay, pastor, no entiendo. Orá. Orá porque se te va a ser revelado por el Espíritu. Lo vas a ver. Y léelas, agarrá las cartas apostólicas y léelas una y otra vez. Búscala en otras versiones. Léela, come el pan de vida. Alimentate. Y un día vas a decir, pastor, lo veo. Lo vi. Se me abrieron los ojos, ahora entiendo. Ese día, amados, vas a saltar que te vas a dar la cabeza contra el techo. ¡Wow! Es muy importante entender el evangelio orgánicamente, como una vida que crece en nuestro interior, una vida que nos llena, una vida que no es nuestra, que nos ha sido concedida, que nos ha sido impartida. Pónete de pie. Aleluya, glorioso papá, maravilloso Jesús. No hay nada en esta tierra, en este mundo que pueda saciarnos. Solo el pan de vida, Cristo maravilloso. Pasen adelante los músicos, por favor. Cerrá tus ojos, no te distraigas en este momento. No mira a los costados. Cerramos la puerta con un candado, nadie puede salir. Entregale este tiempo a Dios. Me cansé de la religión, Señor. Me cansé de seguir un conjunto de reglas, un conjunto de cosas que no tienen sentido ni valor para mí. Me cansé, Señor. Me agoté de eso. Yo quiero la vida. Quiero la vida que solo tú me puedes dar. Cerrá tus ojos. Y yo te voy a leer lo que el apóstol Pablo le escribió a los colosenses. Y quiero que cierres los ojos para que no te distraigas. Pero quiero que escuches lo que voy a leerte. Colosenses 2. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Aunque estoy físicamente ausente, les acompaño en espíritu. Y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe que se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Ustedes han recibido esa plenitud, la plenitud de Dios que habita en Cristo. Tú y yo ya la hemos recibido. El problema es que ignoramos la realidad del Espíritu que nos habita. Seguimos viviendo en el alma, gobernados por este mundo, por los deseos de este mundo. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Cristo, nosotros no hicimos nada. Ustedes la recibieron. La hizo Cristo, pero ustedes la recibieron. Ya lo recibimos. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Aleluya. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, papá.
Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, te adora. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y a las autoridades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. El diablo no tiene poder absoluto. El diablo a Jesús le duró 2 segundos. Aleluya. Ese es el poder que nos habita. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Todo eso es una sombra de las cosas que iban a venir. La realidad se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo. Colosenses 2 versículo 17. No dejen que les priven de esa realidad. Ninguno de esos que presumen fingiendo humildad y adoración a los ángeles, los tales hacen alarde de lo que han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Envanecidos por su razonamiento humano. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y los ligamentos va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía permanecieran en este mundo, se someten a estos preceptos? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso, todo temporal. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la carne. Las reglas se rompen. Las reglas no pueden contra los apetitos de la carne. La ley era insuficiente. La ley denunciaba el pecado, pero no lo podía resolver. Pero Cristo vino, cumplió la ley en lugar tuyo y en lugar mío. Pagó la paga del pecado tuyo y el mío, para que tú y yo hoy nos gocemos en Él, nos deleitemos en Él y tengamos la plenitud que solo Él nos puede dar. El Evangelio es plenitud de vida. El Evangelio no se comunica en necesidad, se comunica en plenitud, porque Él es el que todo lo llena en todo. Él es plenitud. En Él habitaba la plenitud de la deidad y Él nos metió en Él mismo para que sernos parte a ti y a mí de esa plenitud. ¿Por qué vives en carencia? Porque todavía no se te han abierto los ojos a la realidad que ya portas, a todo lo que Cristo te ha entregado. Levanta tus manos, vamos a adorar. Aleluya, aleluya, eres digno, Señor.